falló el golpe, lo decapitaban. Se trataba de un gesto, como ya he dicho, perfectamente meditado que conmovió a la opinión pública del mundo entero. Japón, sin embargo, no modificó la trayectoria emprendida al perder la guerra y siguió traicionando lo propio para venderse a lo ajeno. Algo muy parecido, en mi opinión, a lo que está sucediendo en España desde que ingresamos en la Europa de los mercaderes y nos convertimos en adoradores del becerro de oro del economicismo. Mishima, de hecho, escribió poco antes de morir una carta a un amigo norteamericano en la que decía: tras meditarlo concienzudamente durante 4 años, he decidido sacrificarme por las viejas y hermosas tradiciones del Japón que desaparecen velozmente día a día. Esta es mi última carta. Le deseo una vida muy feliz. ¿Por qué el emperador se convirtió en un hombre? Dicen los italianos, y dicen bien, que un bel morir, tutta la vita honora. Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí, honrar la memoria de uno de los últimos grandes héroes trágicos de la historia universal. Para ello tenemos 2 espadas japonesas encima de esta mesa, de este módulo, muchos libros en el atril, 6 contertulios, enseguida los presentaré, y unas imágenes de vídeo que nos ha preparado la realizadora del programa, Pilar Rubio. Vamos a verlas. Mishima niño, Mishima estudiante. En Japón los estudiantes van uniformados, o por lo menos iban en aquella época. A Mishima le llamaban en Japón el Humphrey Bogart japonés. Aquí lo tenemos con la típica trinchera de Humphrey Bogart. Era también actor, no solo dramaturgo. Culto al cuerpo y maestro de esgrima. Esta es la célebre pose de Mishima imitando el San Sebastián de Guido Reni. Obsérvese que tiene 3 flechas, 2 de ellas, las inferiores, describen la trayectoria del seppuku, y la superior es una alusión a lo que fue su primera excitación sexual en la juventud. Aquí tenemos a Mishima arengando a las tropas en el cuartel general de Roppongi, en el centro de Tokio. Este era el uniforme que él mismo había diseñado. Los soldados le escuchan, le increpan. La fachada del cuartel, los curiosos pasquines que los soldados de Mishima arrojaron desde el balcón y desde las ventanas. Mishima se da cuenta de que su operación ha fracasado, desconcierto, no sabe qué hacer, brazos en jarras. Sigue la escena delante del cuartel, le insultan. Los soldados, no de Mishima, sino de las fuerzas de autodefensa, intentan controlar la situación. Y aquí ya los funerales, el entierro. Yasunari Kawabata, premio Nobel y maestro y protector de Mishima. Imágenes del funeral al que asistieron miles de personas. Y vamos ya con mis invitados, a los que pido mucha concisión, toda la brevedad posible en este primer turno de preguntas. Las damas primero. Está con nosotros María Paz Ballesteros, actriz de todos conocida y titular de la compañía que en estos momentos representa, como he dicho antes, en el Teatro Fígaro de Madrid, Mishima, Amor y Muerte. María Paz, ¿conectan los espectadores españoles con el no? Esa forma tradicional de la dramaturgia japonesa que casi parece una misa y en la cual se inspiró Mishima para escribir las 2 piezas que, fundidas en una, ¿os habéis atrevido a estrenar? Sí, ¿por qué no? Además, el teatro no tiene un punto de contacto muy directo, una línea directa con la tragedia, que a nosotros nos es muy familiar, y aunque haya gente que se empeñe en ello, es difícil restarle a la gente esa parte de sensibilidad. La gente que asiste al espectáculo se identifica con lo que oye y con lo que ve. ¿Por qué no va a entenderlo? Yo recuerdo que en cierta ocasión en que se representaba en el Teatro de las Naciones de París una obra de teatro, no, el crítico de Le Monde dijo que prefería que lo condenaran a 15 años de cárcel antes que volver a ver una obra de teatro. Pero ¿no? es que dicen unas cosas. Pero no era de Mishima, era tradicional. Bueno, segundo contertulio, Enrique Cornejo, productor de la obra de teatro y uno de los hombres fuertes, casi de los héroes, no trágicos, pero sí dramáticos, con los que el mundo del teatro cuenta hoy día en España. Enrique, ¿por qué Mishima? Creo que es la segunda o quizá la tercera vez que este autor se asoma a un escenario en España. Sí, que yo sepa, creo que es la segunda, si bien por lo visto ha habido una posterior representación, sí, una tercera. Mishima personalmente me ha interesado siempre, como creo que a todos contertulios,
por su enorme y gran personalidad, por su variopinta forma de expresarse en tantas artes como dominaba, y en la parcela del teatro pues le seguí, leí bastantes cosas suyas, y lo que más hizo me interesase en el propio dramaturgo fue mis conocimientos que pensé adquirir en las instituciones diplomáticas de Madrid, de su propia embajada, donde no me dieron ninguna facilidad, esto hay que decirlo. No tienen, los japoneses no lo quieren nada. No tienen ningún tipo de documentación. La voz de la conciencia. Y entonces me uní a mi gran amiga Maripaz Ballesteros. Entre ambos seleccionamos 2 títulos de Mishima, y nos impresionó a mí de manera particular como un hombre con una trayectoria tan belicosa, guerrera en cuanto a su formación y creencias, pudiese enternecer a través de dos poemas que realmente lo son, como los que se representan en estos momentos en el Teatro Fígaro, como bien has dicho. Entonces decidimos trasladarlo, transportarlo a nuestro idioma, a nuestra mentalidad. Se hizo una versión estupenda de Luis Federico Viudes. Y por último, Juan Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra, escritor, pintor y muchas cosas más. No voy a incurrir en el atrevimiento ni en la pedantería de presentarlo, lo conocemos todos. Juan Antonio Vallejo Nájera publicó en 1978 este libro, Mishima, o El placer de morir, que lleva ya muchas ediciones y que es un punto de referencia obligado en todo lo relativo al escritor japonés. Juan Antonio, desmitificador de locos egregios, tú te explayas en ese libro sobre el Mishima homosexual o bisexual, narcisista, exhibicionista y víctima contradictoria de un aparatoso complejo de inferioridad. ¿Se queda el fenómeno Mishima en eso? ¿No salta las bardas de lo que podríamos llamar el corral del psicoanálisis? Si Mishima fuese solamente eso, no tendría ningún interés, sería uno de tantos enfermos tristes de cualquier clínica. A mí lo que me preocupa, lo que me interesó fue cómo un hombre de tan inmenso talento, uno de los escritores más importantes del siglo y un superdotado absoluto, cómo hizo tantas majaderías y por qué. ¿Por qué se retrata con las flechitas clavadas? Porque hace toda esa especie de piruetas, de farsas impropias de alguien de tanta talla intelectual y personal. Y lo que le hice fue que le convirtió a ese niño superdotado, que le hizo homosexual, que le hizo sádico, que le hizo masoquista, que le hizo exhibicionista y que le hizo coprófilo. Y después tampoco me creo el argumento que él da de su muerte, él da esa explicación. En fin, eso suena muy bien literariamente, pero la vida va por otro camino. Es mucho más complejo. Y mi libro es un poco una novela policíaca, psicológica, diciendo Mishima dice que se mata por esto. Creo que no se mata por esto. ¿Por qué se suicida Mishima de ese modo atroz, monstruoso, innecesario, con esas características de exhibición pública, etcétera? Y esa es la clave de mi libro sobre Mishima. El móvil del asesinato. ¿Y cuál es ese móvil? ¿A qué conclusión llegas? Es muy complejo. Acabas de cargarte la teoría del héroe trágico de Isidro Palacio. Sí, yo le iba a contestar ahora mismo. Es un héroe patológico. La verdad que hay héroes patológicos que son trágicos. Hay locos honestos, locos deshonestos, locos sinvergüenzas, locos simpáticos y antipáticos. Y hay locoides. Mishima no era un perturbador, era un profundísimo neurótico. Y el mito de la muerte, aunque él habla siempre de ello poéticamente, surge en los últimos años como una necesidad. Es un acto enormemente complejo. No le habían dado el premio Nobel. Ya nos lo iban a dar a un japonés en muchos años. Tiene 45 años, ese cuerpo que ha construido se va a empezar a deteriorar, ha tenido todos los triunfos, ¿para qué? No le vale la pena la vida. Y luego tiene un sentimiento de culpa atroz de haber fallado como kamikaze. Con sus compañeros de carrera le eligieron para kamikaze y él, el único que había conocido personalmente al emperador, él, Mishima, a quien el emperador le había regalado un reloj de plata porque fue el número 1 del colegio imperial. Él es el único que falla porque engaña al médico del pueblo que se cree que está tuberculoso y le exime. Ese que disparate, unos chicos que iban a morir 40 días después, si estaban enfermos no les admitían. Y claro, él nunca, esas majaderías que hace en la historia también, él nunca se repuso, fue cociendo con los años esta infidelidad. Y se fue planteando toda esa mitología, ese ejército fue de farsa, porque eran unos 60 chicos que no eran para matar, eran para morir. Cuales de sin armas, bueno, eso era otra necedad visto desde el punto de vista práctico. Tiene una motivación patológica como casi todo lo que hace Mishima, independiente de su inmenso talento como escritor. Pero no quiero seguir porque querrán hablar los demás también. Sí, supongo que quieren ponerte los puntos sobre las Yo quería contestarle a Juan Antonio Vallejo Nájera. Hay un hecho muy curioso y muy importante que todos pasamos de alguna manera
pues como muy normal. El hecho, por ejemplo, de que un príncipe, como fue Gautama Buda, el que después llegaría a ser Buda, teniéndolo todo en la vida, llega a renunciar precisamente a eso todo, por morir en vida. O la postura del mismo Jesucristo sería patológico cuando una persona como San Pedro le dice: yo estaré con mi espada para evitar que tú mueras, y le dice: apártate de mí, Satanás. Es decir, hay algo, porque su misión era morir, hay algo diferente ahí. Y en ese sentido el héroe trágico no se puede entender y no se puede comprender con la mentalidad del hombre moderno aferrado a la vida. Mishima reconoce que es un ser efectivamente con una pulsión femenina muy acentuada, con muchas bajezas incluso internas. Reconoce su cobardía. En Confesiones de una máscara todo esto lo reconoce. Pero precisamente por eso él, al reconocerse así un ser inferior, considera que debe trabajarse para llegar a asumir el principio fundamental de su compromiso en la existencia. Mishima tiene, en fin, perdonadme, en ese sentido, un libro fundamental que da la clave de toda su obra. Él habla, el padre de mi literatura es el Hagakure, es decir, un libro hecho para samuráis en el siglo XVII por Yocho Yamamoto, donde curiosamente se afirma lo siguiente: la vía del samurái es la muerte, y un samurái entre dos caminos tiene que elegir aquel donde se muera más deprisa. Es decir, evidentemente, si decimos que eso es patológico o eso es una locura, nos estamos realmente cargando y señalando toda la tradición samurái, toda la tradición japonesa como locura o patológica. Y yo creo que en ese sentido es demasiado aventurado, demasiado arriesgado. Perdona, Isidro, vosotros que estáis más al tanto de lo que es la cultura nipona, vamos a indagar un poco. Por ejemplo, ¿existe el héroe literario en Japón, como por ejemplo a partir del romanticismo se da en Europa? Byron, por ejemplo, o Baudelaire, o el Conde de Lautréamont. Porque yo pienso que eso influyó mucho también sobre Mishima. Yo creo en la autenticidad de Mishima. No se llega a la muerte sin autenticidad, eso es seguro. Pero que hay, sin duda alguna, una influencia del héroe literario a partir de una supuesta decadencia, que al contrario era un resurgimiento. Ya digo, Baudelaire, de Baudelaire en adelante, Verlaine, Rimbaud. Hay sin duda alguna una influencia muy importante del mundo occidental, de la literatura occidental. Eso pudo también insuflarle ese espíritu especial, negativo, pero al mismo tiempo que afirmaba una fuerza especial frente al Estado, frente al sistema. Claro. Yo creo que Juan Antonio Vallejo Nájera reclamaba su derecho al turno de réplica después de la intervención de Isidro. El samurái no se hace el harakiri por capricho ni por extravagancia. Tiene una motivación dentro de sus normas. Mishima se lo salta y lo hace clarísimamente de un modo patológico. No solo los samuráis, en la última guerra mundial, al acabar la guerra, se hicieron muchísimos oficiales, el ministro de Marina, muchos hicieron el seppuku como muestra de sinceridad. Mishima estaba totalmente y era absolutamente innecesario. Él sabía que el emperador se iba a indignar. Y sin embargo, por eso se dedica a hacer una argumentación para convencerse a sí mismo, que son las partes más pesadas de sus novelas, porque no corresponden a la realidad, sino a su problemática interior personal, patológica, que nos pone pesadísimo toda esa argumentación que hace, pues que no tengo tiempo de explicarlo ahora, en todas sus últimas novelas, sobre todo en los últimos 5 años, para convencerse de la necesidad y de la utilidad de ese acto, aunque el emperador lo rechazase. Confesiones las escribe a los 24 años y se suicida a los 45, y por otro motivo. Y luego, claro, este hombre, ¿por qué es como es? Bueno, eso es lo que trato de descifrar, y la afirmación que hago de característica patológica no es una afirmación caprichosa. He dedicado 200 páginas a explicar por qué, pues rebuscando en todas sus obras, que son muy autobiográficas. Hay un crítico que le dice: los escritores tienen una ventana para mirar al mundo, Mishima tiene un espejo. Es autobiográfico casi todo lo que hace, directa o indirectamente. Y son de muy variadas las obras, como era muy polimorfo Mishima. Sí, Enrique Cornejo. Sí, si me permitís. Efectivamente, la biografía del doctor Vallejo Nájera es muy completa. A mí me ha servido de mucho. Sin embargo, eso no significa que su visión por tu parte sea eminentemente científico y literaria. Entonces, los que estamos por bajo de esas condiciones, los que vemos o tratamos de ver un Mishima
hombre exclusivamente en todas sus reacciones naturales, pues apreciamos, yo en mi caso concreto, que sí era un romántico. Era un romántico organizado, que no desbordado, en el sentido de que cuando él arenga a sus tropas, yo creo que sí tiene organizada perfectamente su muerte, no como una segunda variante, una posible variante en el caso del fracaso. O sea, ese rito que tiene establecido, lo tiene asumido y lo tiene preparado, lo tiene organizado, porque si Mishima era algo, entre otras muchas cosas positivas, era un hombre organizado. Un hombre que a sus 45 años lega una obra tan amplia, un hombre que se ha dicho aquí al comienzo de la presentación que cultivó su cuerpo en un momento determinado. Eso lleva implícito, y el doctor lo sabe mucho mejor que yo, eso lleva implícito, en fin, que se ha sacrificado durante muchos años, muchas horas diarias, en cultivar ese cuerpo. Si este hombre lega esa obra, desaparece a los 45 años, ha dedicado un mínimo de 10 al deporte, que se reconoce creo que como unas 8 o 10 horas diarias, ha hecho periodismo, ha hecho escenografía, ha hecho interpretación. Es un hombre que quizá, seguramente, y tú estás mucho más cualificado, doctor, por supuesto que yo, está desbordado por sí mismo, es un neurótico como tantos, y es un genio. Y desde esa plataforma siente necesidad de romper con todo lo que le rodea y de identificarse con un costumbrismo, con una tradición que siente es traición en su entorno, ¿no? Bueno, Cornejo, sí, se casa de Chaquet, con una tartita de 3 pisos con 2 angelitos. Dice que su estilo de vida es andar con vaqueros en muebles rococó. La casa llama que es de estilo español, tiene aquel ridículo narciso a la entrada. No es un show que permanente que la vinculación tradicional no la veo tan clara. El tigre, Luis Racine. Venga, Luis, que no has intervenido. Me estoy acordando de uno de esos cuentos que escribió Oscar Wilde, al cual seguramente Mishima también debía mirar fijamente, que es aquel del retrato de W.H., donde este personaje acaba dándose muerte para demostrar una teoría que él ha escrito. Entonces a mí Mishima me da la impresión que el gesto suyo de la muerte es doble. Primero, pues eso, intenta por un lado crear un símbolo que rechace la occidentalización y la pérdida del espíritu de Japón. En su última arenga les dice esto: ¿cómo podéis seguir viviendo en un mundo sin espíritu? Japón ha perdido el alma. Exactamente. Claro, exacto. ¿No? Y por otro lado, pues bueno, él intenta casi como revalidar su obra con su muerte, quizás porque se da cuenta de que su obra no es demasiado sólida. Es decir, que en un acto de última desesperación intenta, pues a posteriori, darle una fuerza pues que tiene la obra de todos aquellos que mueren, ¿no? García Lorca seguramente, a pesar de sus cualidades intrínsecas, no sería García Lorca si no hubiera muerto de aquella forma. ¿No? Y claro, este es uno de estos escritores en los cuales la vida cuenta muchísimo. Es un escritor que tiene su obra, su persona, su individualidad y su persona. Él se crea un personaje y entonces lo apoya con todos los medios a su alcance, y puesto que es un personaje extremado, pues llega hasta el punto de matarse para intentar demostrar lo que está escribiendo. A mí lo que me extraña mucho en Mishima es esa elaboración constante de su personaje o de su persona. Tengamos cuidado con eso, porque realmente la persona que es capaz de hacerse a sí mismo en tantos detalles, digamos, de su vida, que puede ser muy, digamos, frívolo, cambiando de sistema, pero esa búsqueda de sí mismo a mí me parece extraordinaria, llegando incluso hasta la muerte, cosa a la que no han llegado ni Oscar Wilde ni Baudelaire. Es que eso que tú estás diciendo, Paco, entronca con lo que decía Juan Antonio, en el sentido de que le extraña que Mishima no tuviera una razón para hacerse seppuku o hacerse harakiri, pero es que tú lo has dicho ahora, Luis, precisamente tiene una razón fundamental. Tiene una razón fundamental, es decir, es la caída del Japón, la pérdida de sus tradiciones, la pérdida del alma, del espíritu. Y no hay que olvidar una cosa, es decir, Mishima no es un hecho aislado, Mishima entronca con una gran tradición, y esa tradición, hay autores que lo dicen, mientras el harakiri exista en el Japón tradicional vivirá. Y en ese sentido, Mishima, en lugar de ser un diletante, un simple escritor que se dedica simplemente a teorizar sobre una muerte hipotética heroica,
sencillamente lo que hace es asumir en la acción eso en lo que él cree, y es un sentido de sacrificio como en todas las religiones existen. Es decir, en ese sentido es una autoinmolación. No hay que olvidar que el harakiri tiene el sentido en la tradición japonesa semejante a lo que nosotros concebimos o vemos en el cristianismo como Eucaristía. Es decir, es la presencia de la tragedia de la cruz asumida en un ritual. Y eso es fundamental. Tiene un sentido realmente catártico y un sentido de ritualización. Por eso, en ese sentido, Mishima, al hacerse harakiri, pretende una cosa fundamental: que las tradiciones del Japón no se pierdan día a día. Ese Japón que él decía, ese Japón que amamos. En el fondo, Mishima se hace seppuku como el almirante Onishi, creador de la armada del kamikaze, pues se hace también seppuku independientemente. Bueno, yo creo que no tiene, ni el seppuku tiene nada que ver con la escuela siria, ni Mishima tiene nada que ver con Jesucristo en absoluto. Vamos a plantearlo entonces en términos japoneses con un koan que yo quiero lanzar para destapar la caja de Pandora. Para que no duerma nadie esta noche entre los espectadores, que es lanzar un koan. ¿En qué se parece Mishima a Don Quijote? Y por tanto, ¿en qué se parece la España tradicional y que desaparece en la época mercantilista a este Japón que pasa y aplica el hagakure o la ética del samurái a la industria, que es exactamente lo que está pasando ahora en Japón? Es decir, Japón ha pasado del feudalismo aristocrático al feudalismo industrial. Incluso las mismas familias que eran feudales están ahora llevando las empresas, y todos sabemos que las empresas japonesas se llevan según una estructura totalmente feudal, donde la gente pues ni sueña en marcharse, no hay el despido, cuando se hace huelga se trabaja más que en un día normal. Es decir, que la ética del samurái se ha pasado a la industria, a la sociedad industrial. Entonces yo por eso veía como una semejanza en la época en que Europa pasa del momento feudal a los inicios del industrialismo, y Don Quijote como ese personaje mítico que representa esa tensión. Bueno, sí, María Paz, te voy a pasar la palabra enseguida, pero querría apostillar lo que ha dicho respecto al posible paralelismo entre el samurái y el hidalgo, o Don Quijote, Luis Racionero, porque Mishima estuvo obsesionado por este paralelismo a raíz de unas conferencias que en 1969 pronunció en Tokio el profesor español Díez del Corral, y filósofo de la historia, sobre la España de los Austrias. A partir de ese momento, Mishima empieza a hacer declaraciones, por ejemplo, en el periódico El Times de Londres, donde habla del espíritu español del samurái, habla también del Viva la Muerte, que es el título que le hemos puesto a este programa, por cierto, habla de lo de los novios de la muerte, del himno de la Legión, compara al seppuku la actitud del duque de Benavente cuando quema su casa de Toledo porque el César Carlos le obliga a recibir en ella al condestable de Borbón, y entonces se comporta exactamente igual que un samurái, obedece y luego, bueno, no se quita la vida, pero sí quema su casa, que es algo parecido, etcétera, etcétera. Quiero decir que ese paralelismo es algo muy interesante, y además en Japón es seguramente en el país del mundo donde mejor se ha entendido fuera de España el Quijote. ¿Qué ibas a decir, María? No, tengo que hacer un paréntesis, pero que a mí os estaba oyendo y me resultaba curioso, atractivo, la contradicción en la que vive Mishima, porque estáis hablando de que él defiende las tradiciones japonesas, yo así lo creo, pero qué contradictorio, porque toda su vida él se comporta como según la civilización occidental. Su vida personal es de lo más occidental, se casa con Cheque, como tú dices, con Tarta, en sus repetidas vueltas al mundo se comporta como un occidental, el trato que tiene él con su familia es más occidental, el lugar que ocupa su mujer en la sociedad, en las relaciones con los amigos, es más occidental que oriental. Eso es... De todos modos, sus contradicciones quedan resueltas con su muerte. Exacto. Sí, se quita eso. No hay que hablar tanto de contradicciones, puesto que eso al final tiene una solución, a mí me parece que perfecta. Hacen falta que se den unas ciertas condiciones sociales para ese tipo de autoinmolaciones. Pasa con Larra también. Larra, que yo he escrito sobre Larra, y he escrito toda una comedia sobre Sombra y Quimera de Larra. Larra encuentra que la vida en aquella España vulgar, garbancera, es absolutamente imposible de llevar. Y yo creo que él se autoinmola como rechazo, un rechazo un poco cartelístico hacia esa sociedad.
Tengo esa impresión. Hombre, hace falta unas condiciones sociales especiales para que se produzca eso. También en el simbolismo francés, vamos, digamos, en el romanticismo surgen, y surgen todo el romanticismo, esos personajes absolutamente en contra, digamos, de la sociedad industrial que se está preparando de un modo fastuoso ante Lord Byron, etcétera. Hacen falta esas condiciones sociales y se dan en el Japón en ese momento. Francia se mueve como pez en el agua en esas condiciones siempre, es un líder del aprovechamiento de todo el potencial de la nueva evolución social. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que él se hubiese suicidado de todos modos. Si ese montaje no lo hizo para dar un cambio al Japón, si eso sabía que no, si es demasiado inteligente, claro. Su inteligencia le decía que no, su neuroticismo lo obligó a hacer contra su propio sentido común ese disparate. Este hombre de tanto talento literario, el manifiesto es ridículo, es un ladrillo que no se lo cree nadie. Los soldados, al escucharlo, en Japón insultan muy poco. No hay insultos apenas en lenguaje japonés. Uno es Bakayaro, que es un poco gili. Y bueno, y lo que le decían los soldados, un tío que se va a suicidar y los 1000 soldados que le logra reunir le están llamando gilital desde abajo. Pues ponen esa cara de desconcierto. Dice, no me han entendido bien, pero como ha ido a suicidarse, se suicida. No fue a otra cosa, ni a dar un golpe de estado, ni a cambiar el régimen de Japón. Era un problema interno que tuvo necesidad de manifestarlo públicamente y se levantó a ese escenario, porque es un narcisista absoluto. Es curioso lo que tú has dicho de Occidente, del occidentalismo de Mishima. Es muy curioso porque recuerdo haber leído una entrevista de un escritor francés, de Michel Randon, cuando se presentó en la casa de Mishima. Y claro, él iba a encontrar, sabéis que en Francia, como en todo en Occidente, es decir, nosotros valoramos lo que viene del Japón en cuanto que tiene reminiscencias con el espíritu samurái, por ejemplo. Y entonces él se acercó a ver a Mishima y quedó muy sorprendido al encontrar en su casa aire acondicionado, en fin, toda suerte de tecnologías occidentales, el vestido con pantalones vaqueros, con una camiseta con zapatillas al estilo de los universitarios de cualquier universidad estadounidense. Entonces, la primera pregunta que le espetó, así, muy sorprendido, muy chocante, le dijo, bueno, pero usted no defiende las tradiciones en el Japón. ¿Dónde está lo japonés aquí, en esta casa, en usted mismo? Y él le respondió, es que en esta casa y en todo el Japón, lo japonés es lo invisible. Bueno, y es una contestación. Es decir, claro, es una buena contestación. Si me Yo creo permite, que responde perfectamente ese aspecto de imagen de la neutralidad, un poco de la posmodernidad, en el sentido curioso que se observa en Mishima, de cómo un hombre expresándose estéticamente desde el punto de vista de la modernidad, sin embargo, expresa el mito. Eso se observa muy claramente. Él iba buscando el extrañamiento, digamos que al adoptar esas costumbres occidentales, iba buscando la novedad. Realmente en Baudelaire, yo no me acuerdo qué poema es, pero que dice que se busca la muerte por encontrar novedad. Pues yo creo que Mishima iban buscando novedad por todas partes. Son frases, nadie buscamos la muerte para buscar novedad. La muerte nos aterra, son frases de escritores. Que los desnudos no los escritores, pero que no tienen nada que ver con la no creo ser demasiado Juan Antonio, yo debo de ser un loco egregio, porque te confieso que, por ejemplo, si en España llegara a prohibirse la tauromaquia, y precisamente Mishima ponía el ejemplo de la tauromaquia en España como ejemplo de fidelidad a las raíces, hombre, no te digo que sería capaz de hacerme el aquí, y entre otras cosas porque no es tradición aquí, pero desde luego sentiría algún impulso depresivo hacia el suicidio. Todos esos argumentos que ponías del españolismo de Mishima los he hilvanado yo en mi libro, los busqué un poco retorciendo la cosa. El espíritu español de samurái es cierto que lo dice, les extraña muchísimo a los japoneses cuando se lo cuentas. Don Quijote me lleva un chasco en este último viaje, resulta que no les gusta a los japoneses. Han escrito poquísimo sobre Cervantes, hay muy pocos comentarios críticos, no les cae simpático Don Quijote porque le encuentran un samurái ridículo. Bueno, habría mucho que discutir sobre esto, pero nos iríamos a Cervantes y abandonaríamos Mishima. Si me permitís, simplemente apostillar que Mishima ha vivido en Europa, está identificado plenamente con el sistema de vida de Europa, traslada el confort y el sentido cómodo que adquiere aquí en París a su Japón, y el hecho de que lleve blue jeans no significa que rompa con las tradiciones. Estas son mucho más profundas y claro, por eso tanto las defiende. Claro, eso sí. A lo mejor Mishima es un hombre que seguramente, de no haber sido un showman de su propia obra, si es que se me permite expresarme así, pues ni hoy estaríamos en esta tertulia hablando de él, ni hubiese avanzado tan rápidamente en la difusión de sus libros, de sus biografías, de su obra en sí.
a lo mejor es un hombre que se desbordó a sí mismo, y aquí ya dentro del terreno del doctor, y que efectivamente se produce ese desencadenamiento de hechos, ¿no?, hasta llegar a la muerte, que indudablemente se la tenía que haber inmolado como lo hizo en un momento determinado, antes o después, pero en la edad en que... Uno tiene la sensación de que este hombre, pues como con mucha gente inteligente, se aburría. Y claro, para no aburrirte, pues vas haciendo cosas y vas inventándote poses diferentes y pasas pues de los blue jeans al kimono y luego a lo que convenga, y a ir probando, y luego te disfrazas de Bogart y luego haces de San Sebastián y vas subiendo la apuesta. Y según en qué camino te metes y juega fuerte, pues entonces llegas casi a una apuesta contigo mismo, que es esta del suicidio, ¿no? Cuando uno ya va subiendo tanto la apuesta, y si encima además se empieza ya a aburrir, porque a los 45 años la vida quizá ya empieza a repetirse y uno ya sabe el argumento, y entonces pues yo creo que no le daba tiempo, cultivaba tantas materias que no le daba tiempo a aburrirse este hombre. Ahí está, por eso lo hacía, para no aburrirse, ¿no? Pero quizá por dentro pues uno llega pues a una cierta saturación, y si el suicidio a los 40 es romántico, pues a los 50 ya es de un tipo mucho más práctico, y él pues quemó etapas y lo hizo a los 45. De todas formas, no creo que haya una muerte de ese matiz sea nunca práctica, pero vamos a extraer algo práctico del drama, y el drama es que en estos últimos años se agiganta la figura de Mishima, que en los próximos no será correlativo, se habrá mucha difusión del mismo Mishima. Vamos a verlo, esto camina, las ediciones de tu biografía, entre otras, así lo demuestran, y que sobre todo que dentro del sector de la juventud, y ese es un detalle que no he señalado antes, pero que también me indujo a mí a identificarme con el pensamiento de María Paz, porque hicimos una especie de muestreo, y hoy todos los universitarios, toda la gente joven conoce y leen a Mishima, y entonces esto es muy importante, y de hecho muchos de nuestros espectadores son gente joven. Tiene un inconveniente tremendo Mishima para las traducciones. Era un estilista fabuloso, según dicen los japoneses. A Kawabata, cuando le dan el premio Nobel, tiene un acto muy generoso. Dice, ¿cómo me lo dan a mí? Si existe Mishima, si tiene un don milagroso para las palabras. O sea, no la tiene el traductor nunca. Sí, el propio Kawabata dijo que un genio como el de Mishima solo lo produce la humanidad cada 200 o 300 años. Se fue un poco, se le fueron los caballos. Ahí bueno, sea como fuere, es decir, ahí está la afirmación de Kawabata, que era incluso, se podía considerar su maestro, su valedor. Pudo ser un gesto generoso de hombre inteligente, que sabía positivamente las limitaciones hasta ese momento del propio Mishima. Es decir, yo no me creo que un autor de esa calidad... Pero no podía hacer el ridículo Kawabata tampoco elogiando algo que no fuese apreciado. Mishima desde los 27 años tiene un libro puesto como modelo para estudiar literatura en los colegios, que es El rumor de las olas. No hay que olvidar un hecho. Después del suicidio de Mishima, Kawabata se suicida también. Un año. Y Kawabata... Sí, pero de una forma muy diferente. Suicida la manera porque Kawabata no era un samurái, o no quería vivir, no era un samurái, y por lo tanto no se hace el seppuku. Perdonad, yo os pregunto una cosa, ¿por qué ha tenido tanta repercusión el suicidio de Mishima en Occidente? ¿Alguna significación encontraremos en ello para darle tanta importancia? Yo creo que no solamente por su obra literaria, sino por el gesto. El hecho de que en Occidente la gente se sienta intrigada por ese mundo absolutamente arcano para ellos, tiene que tener sin duda una significación. ¿No lo crees? Hombre, pues tiene un sentido fundamental. De la misma manera que, por ejemplo, un rey renuncia a todo su esplendor y se hace monje. Pues es la misma cuestión tiene. Es decir, es la misma cuestión, la renuncia absoluta, por ejemplo, al mundo. Ese aspecto de cuando hoy apreciamos tanto la vida, que un hombre teniéndolo todo, fama, éxito, es decir, era un hombre, incluso dinero, es decir, era un hombre que ganaba mucho dinero con sus obras, nos revela un descontento especial en Occidente también para sentirse más o menos identificado a ese gesto. Exacto. Eso es lo que me entrega. Claro, porque es un gesto de un idealismo sorprendente e impresionante. Cosa de la que no somos demasiado capaces. Tú lo llamaste aburrimiento. No, aburrimiento, ¿cómo se puede decir aburrimiento? No lo llamo aburrimiento. Estoy dando otra versión que no
cosa del aburrimiento, que es la de la insatisfacción. Era un absoluto insatisfecho consigo, teniéndolo todo, como decía la coprilla, que teniéndolo todo, pues sin embargo estaba descontento permanentemente y no sabía muy bien por qué. Y eso le motivaba a hacer las cosas no razonables, no satisfactorias, más que morbosamente satisfactorias. Si una persona está descontenta en esta vida, por ejemplo, y decide hacerse monje, ¿tú consideras que eso es una postura denigrante Depende o cómo lo haga. censurable? He conocido vocaciones admirables, ¿no?, que son racionales, meditadas, generosas, y he conocido muchas falsas vocaciones por parte de pero consideremos las auténticas. Es que la de Mishima no es auténtica. Hombre. Está el problema, que cree que es auténtica, es mixta, no es una renuncia serena. Está firmada con su sangre y morir abriéndose el vientre, te puedo decir que es la muerte más horrible que pueda existir en esta vida. Como todos los masoquistas, pero ¿por qué crees que los masoquistas? Pero hay quien lo dice. Los masoquistas, ¿crees que es sublime lo que hacen? No pueden evitar hacerlo. El masoquismo tiene un profundo masoquismo, el no puede evitar hacer lo que ha hecho. Pero el masoquista cuando actúa como masoquista es auténtico. Será un masoquista, será un loco, será todo lo que tú quieras. Pero no es esta figura grandiosa. Pero la pregunta... Es instintivo, es como cuando tú comes. No eres ni grandioso, ni sincero, ni nada. Tienes un impulso que te lleva hacia ello. Tú rechazaras lo dionisíaco, lo pasional. Y solamente lo racional, lo apolíneo, lo moderado, lo reflexivo. Pero Juan Antonio, ¿no hay en Mishima un deseo de excelencia? Sí, absoluto. Luego eso ya es una pulsión noble. Mishima es una figura grandiosa, pero por sus méritos, no por las calamidades. Es colosal, como talento, por sus virtudes. Pudiéramos examinar las neurosis que pudo tener Shakespeare. Pudo darle ciento y raya a Mishima. Yo creo que todos los que escriben o pintan o hacen cualquier tipo de cosa absolutamente inútil como el arte, tienen que ser esos neuróticos, tienen que hacerse a sí mismos dentro de esa neurosis. Se sabe que Mishima fue un muchacho muy autista, no es así. Muy hacia adentro, incapaz verdaderamente de expresarse satisfactoriamente. No le dejaba. Al principio, no le dejaba. Su abuela no le dejaban chistar. Bueno, pero hay una expresión, por ejemplo, muy interesante, lo que tú has dicho antes. Mishima, por ejemplo, y yo lo he citado hace muy poco tiempo, curiosamente como en nuestra época, un hombre seductor, narcisista, cosmético al máximo, puede con su exhibicionismo expresar el mito. Es decir, hay un hecho muy curioso en el sintoísmo. Cuando en cierto momento el Amaterasu Omikami, la diosa del sol, se recluye en una cueva, el sol, por supuesto, se esconde en la cueva y las tinieblas se ciernen sobre todo el mundo, los dioses se quedan muy compungidos y de pronto intentan sacar a Amaterasu como sea. Inventan cualquier cosa, alaridos, joyas, desfilan, etcétera, hasta que hay curiosamente un hecho muy detallado. Una diosa desnuda se pone a danzar. Hay un alarido generalizado y entonces Amaterasu asoma su cabeza por la cueva, el sol esplendente asoma un rayo de luz y entonces le aplican un espejo. Entonces el espejo, Amaterasu se ve en él, se nota su belleza y vuelve el sol al relucir. De pronto, curiosamente, la tierra brilla, se transforma en una joya. Luego después, el héroe que había estado con Amaterasu descubre la espada famosa, la espada del emperador en el vientre de un dragón. Aquí tenemos los tres elementos esenciales del imperio japonés: el espejo, la joya y la espada. Pues bien, curiosamente, para mí, Mishima es esta diosa desnuda que se exhibe, que da grandes aparatos cosméticos, que es seductora, para intentar que Amaterasu, escondida, el sol naciente, escondido en la cueva, y por lo tanto, al no lucir, el Japón vive en tinieblas, pretende hacerla salir. Y curiosamente hay una relación en todo esto. Mishima, lo hemos visto aquí, se fotografía con la espada del samurái, de una espada que él tenía del siglo XVI. Se fotografía con las joyas de su mujer, se fotografía desnudo. Y en sí mismo la fotografía es un espejo. Entonces Mishima está constantemente afirmando con su estética moderna la resurrección del mito.
Y esto es una realidad y todos sus elementos lo denotan. Es decir, eso es un hecho que me gustaría haber dejado dicho aquí porque aparentemente es una acción muy desconcertante, decir, este tío, qué exhibicionista, que hay que ver lo que hace, y sin embargo, detrás de eso hay verdaderamente un sentido muy profundo. Sí, es un mitomano, pero el mitomano inventa mitos, no hay duda alguna. Y él mismo se ha hecho mito. Y nosotros estamos recibiendo ahora ese mensaje turbiamente. Pero lo estamos recibiendo. Tú lo tratas en tu teatro. Y nos sentimos muy inquietos por ello. Claro. Por algo será. Realmente Mishima es hoy un escritor universal, no tanto por su obra, sino por su gesto. Pero al mismo tiempo también porque la obra en parte es excelente. Confesiones de una máscara a mí me parece una gran novela. Como me parece una gran novela la novela de Radiguet, Le Diablo Corra, a la cual se parece un poco. Que nadie habla de Radiguet hoy día más que 4 eruditos. Está influenciado. Ya está influenciado, pero las influencias no cuentan en esto, cuenta realmente la solución final, quién es Mishima al final. Y comienza a perfilarse un héroe literario japonés que para nosotros, que hemos tenido épocas de verdadero sarampión japonesista, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, principios del XX, todo el mundo tenía japoneses aquí por todas partes, y no sé quién se habrá hecho el harakiri, pero en fin, de todos modos ha habido una influencia tremenda de Oriente, en los pintores impresionistas y en los Fauve, etcétera, ha habido una influencia oriental extraordinaria. Es natural que Mishima refleje también ese mismo movimiento al revés, de Oriente a Occidente. Y es una comunicación que se establece entre Oriente y Occidente, un casamiento especial ideológico que nos lleva a la añoranza de otro sistema, claro, que aparece en Mishima. Claro. Naturalmente Mishima no pensaba transformar Japón inmediatamente. Da la sensación, naturalmente, como mitómano que era, que proyectaba eso para mucho más tarde. Pero es algo, sin embargo, una pulsión que se